Tiene la palabra la diputada Silvana Giudice. Gracias, presidenta. Solicito autorización para leer. Quiero leer textualmente el decreto 1482 del 14 de octubre del 2010, donde Cristina Fernández de Kirchner decía textualmente: la pretensión de aprobar un proyecto de ley que sin financiamiento de corto, mediano y largo plazo, además de ignorar las condiciones pasadas, presentes y futuras del sistema previsional, terminará por desquiciar el régimen público y la totalidad del régimen fiscal. De esto se trata entonces esta sesión especial, pedida con insistencia por el bloque del dictamen de mayoría, de Unión por la Patria, por los bloques del radicalismo, está pensando en fórmulas mágicas que no tengan el sustento fiscal necesario a la luz del plan de estabilización que ha implementado este gobierno a partir del 10 de diciembre. Ahora, déjeme aclarar para buscar un poquito en los antecedentes. Desde el año 2003 al 2015 gobernaron la Argentina Néstor Kirchner, Cristina Kirchner, Alberto Fernández, Sergio Massa, presidente, vicepresidente, jefe de gabinete, director del ANSES. Luego, en el 2015 al 2019, el gobierno de Juntos por el Cambio, y en el 2019 al 2023, un poco cambiados en sus ubicaciones, Cristina Fernández de Kirchner, Alberto Fernández y Sergio Massa. Digo esto porque desde ese momento se están discutiendo las cuestiones previsionales. En el año 2006, esta misma Cámara tuvo que sancionar una ley de movilidad a partir del fallo Badaro, cuando la Corte Suprema de Justicia reconoció el atraso de las jubilaciones, la inexistencia de una fórmula de movilidad y además lo que corresponde, que es el 82% móvil para todos los jubilados. En el año 2006, Sergio Massa, como director del ANSES, estaba abonando 1.110 pesos de jubilación mínima cuando, de acuerdo a este fallo de la Corte, debería haber sido de 1.886 pesos, es decir, un 41% de diferencia. Mire, en ese momento, con la Argentina en una situación muy distinta, se optó por no reconocer esta diferencia a los jubilados y el plan económico fue por otro escenario. Vamos a discutir esto más adelante. Ahora, quiero decirles que desde 2006, aun cuando en este Congreso se discutieron distintas fórmulas de movilidad para saldar esta diferencia, los gobiernos del kirchnerismo optaron por distintas acciones políticas. Hubo, como bien se dijo, y lo dijo la miembro informante de nuestro dictamen, del bloque PRO, María Eugenia Vidal, hubo distintas pensiones asistenciales necesarias y, por supuesto, en un país con pobreza estructural es necesario asistir a los que menos tienen, pero de este fondo de garantía de sustentabilidad que había consolidado Cristina Kirchner con Massa como director del ANSES en el 2008, empezaron a tomarse decisiones irresponsables y se incorporaron las pensiones asistenciales no contributivas para los expresos políticos en el año 2013, para las asignaciones familiares del año 2008, la pensión no contributiva de madres más de 7 hijos, la pensión para adultos mayores en situación de pobreza en el año 2009 y el programa integral de reconocimiento de los periodos de servicio de tareas de cuidado. ¿Es necesaria esta política asistencial? Por supuesto, merecen las mujeres tener una pensión en igualdad de condiciones, merecen los sectores, las madres de más de 7 hijos y las asignaciones universales tener ese reconocimiento. Pero la pregunta es ¿por qué se hacía? ¿Por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad o del Sistema Previsional Argentino, el SIPA, que estaba creado para reconocerle a los jubilados el trabajo de sus aportes y el ahorro de toda su vida? Bueno, muy sencilla la respuesta, porque en un gobierno populista lo que se hace con las políticas asistenciales es caja y clientelismo. Por eso, estas partidas presupuestarias, en vez de salir del Ministerio de Desarrollo Social desde el año 2003 al 2015 y luego del 2019 al 2023,
salieron de los recursos que aportaron los 7 millones de jubilados que hoy tenemos con jubilaciones de hambre. 206.931 pesos es hoy la jubilación mínima, más el 70.000 pesos del bono que ha reconocido el DNU del presidente Milei. Es poco, claro que es poco. Es poco además con la obscenidad que representan las pensiones de privilegio de la presidenta, de la expresidenta, condenada además, de 14 millones de pesos, de Amado Vudú, que tiene una pensión por 3,5 millones de pesos después de que se robó la imprenta que imprimía billetes, y ahora de Alberto Fernández, 7 millones de pesos para un expresidente, el peor de la historia de la Argentina, que está de paseo por España. Entonces, las asimetrías son profundas. Está claro que las pensiones asistenciales se hicieron a través del sistema previsional, sin financiamiento posible. Y la conclusión, entonces, es que además de estas políticas asistenciales, a través de las distintas moratorias, como la del 2020, o como el programa de jubilación anticipada de Sergio Massa, que le dio a más de 23.000 personas, faltando de los aportes, la edad jubilatoria, les dio la jubilación, y que eso recién también era cuestionado. Resulta que de los 7.281.000 beneficiarios, 3.944.660.000 accedieron al sistema por moratoria, es decir, sin los aportes correspondientes. Ahora, de esas jubilaciones que entraron por moratoria, el 87% de las mismas están en el haber mínimo. En cambio, las pensiones y jubilaciones que tienen los 30 años de aporte, solo el 6% de ese universo tiene la misma. Es decir, esta política asistencialista ha destruido el sistema jubilatorio, ha permitido que el kirchnerismo no financiara las políticas sociales donde se correspondían financiar, sino que por los sistemas clientelares fueran a las manos de las organizaciones intermedias, como se vio ahora con el escándalo de Grabois, Beliboni y los demás intermediarios de la pobreza. Pero además de toda esta decisión política de los 4 gobiernos kirchneristas, lo peor, señora presidenta, creo que sucedió en marzo de 2023, cuando a través del decreto de necesidad y urgencia 164, los títulos en dólares del Fondo de Garantía de Sustentabilidad pasaron a conformarse en pesos. ¿Para qué? Para tratar de estabilizar la macro cuando empezaba el plan Platita de Massa y dilapidaban los recursos públicos al punto de dejarnos con reservas negativas. Pero yo quiero además reivindicar desde el bloque PRO lo que se hizo durante el gobierno que protagonizamos en el año 2015 al 2019. El miembro informante del dictamen de mayoría decía hace un rato que le preocupaba que en la fórmula no estuviera contemplada la inflación. Recuerdo que aquí, cuando el gobierno del ingeniero Mauricio Macri incorporó la variable de la inflación a la fórmula de movilidad, se arrojaron en la plaza 14 toneladas de piedra. Además, en el mismo gobierno, el único desde el retorno a la democracia que implementó la reparación histórica en términos de lo que la Corte Suprema venía estableciendo en el caso Badaro I, Badaro II, que no fueron cumplidos. El año 2018, por esa reparación histórica de Mauricio Macri, tuvo el índice más bajo de inicio de demandas de los últimos 11 años anteriores. Por otra parte, cuando miramos las variables de lo que sucedió
de aquellos que arrojaron las piedras, que intentaron que el Congreso no funcione y que casi dan un golpe institucional contra el gobierno de Cambiemos, revisamos los indicadores y vimos que si hubiera continuado la fórmula de Macri, aquella que Alberto Fernández en el 2020 y luego Sergio Massa se ocuparon de suspender, los jubilados hubieran ganado 6,5% más. Además de eso, debemos recordar que la fórmula directamente se suspendió. Se suspendió con el criterio de un monto fijo que nunca fue suficiente. Muy bien, ahora estamos en tratamiento de estos dictámenes y quiero primero comparar. Recordemos, en enero, cuando trajimos la ley bases, cuando el gobierno trajo la ley bases al Congreso, el bloque del PRO presentó un proyecto para compensar, porque ya se estaba discutiendo en la ley bases, la manera de atender a los sectores más postergados, mientras el ajuste fiscal del desmadre que había quedado del gobierno de Alberto Fernández se trataba de estabilizar con un plan integral de estabilización. En ese proyecto, del primer y el original de la ley bases, lo que se planteaba era una recomposición y el bloque del PRO, que ahora con este dictamen vuelve a ratificar, indicaba que había que agregar ese 8% que se perdía por la inflación de enero. Muy bien, pasaron muchas cosas en este Congreso. Se votó finalmente una media sanción de la ley bases, pero en el medio, dada la urgencia de la situación de los haberes mínimos dejado por Alberto Fernández, el presidente Milei tuvo que dictar un DNU. Miremos entonces qué sucedió con el DNU, porque ya tiene bastantes meses de vigencia y podemos hacer una comparación. Por imperio del DNU, hoy en día los jubilados recibieron un 12,42% más que si hubiera seguido la fórmula de Alberto Fernández. Esto es cierto, es incontrastable. Por eso, cuando miramos cuál es el verdadero interés de los dictámenes que hoy se presentan, vamos a ver dos situaciones y quiero hablar solamente del dictamen de mayoría y del dictamen que le sigue. En el dictamen de mayoría, por supuesto, lo que están planteando daba un total de 9 puntos del PBI y a partir del DNU 1,86 porcentuales más del DNU, pero también plantea incorporar en esta movilidad a todas estas pensiones contributivas que les estaba comentando que deberían ser políticas de asistencialismo financiadas por el Tesoro con el aporte de los trabajadores formales. En cambio, el dictamen siguiente, el de la UCR, plantea 0,43 puntos porcentuales por encima del DNU de Javier Milei, pero incorpora una situación sobre las cajas provinciales y los juicios que representan 6.500 millones de dólares. Es decir, que ninguno de los dos tiene un costo inocuo, un costo que vaya a pasar inadvertido, un costo que no destruya de cuajo el plan de estabilización que se viene aplicando en la Argentina. Por lo tanto, y volviendo a la importancia que tiene para el PRO el sector de los jubilados, las reglas del juego claras, la necesidad de transparentar el trabajo formal para que sean más los trabajadores que aporten a aquellos jubilados que hoy están en esta situación crítica y darle sustentabilidad al sistema a largo plazo. Pero además de esta prioridad que nos hemos puesto para trabajar desde el bloque PRO, tanto en la reforma laboral
como en las propuestas que tengan que ver con la sustentabilidad del sistema previsional y la necesidad de reformarlo integralmente una vez que entendamos que con parches, demagogia o populismo no se van a resolver los problemas de pobreza estructural de la Argentina. Si nosotros miramos las medidas tomadas por el gobierno que inicia, que propone un cambio que no tiene que ver con estas medidas que nos han llevado a esta situación, vamos a ver que la inflación de diciembre es del 25,5, con una aceleración impresionante que nos dejaba a la puerta de la hiper. En enero de este año la inflación bajó al 20,6, en febrero al 13,2, en marzo al 11%, en abril al 8,8% y en mayo la proyección es que baje al 5%. Por lo tanto, además del DNU y este beneficio en términos de comparación con la fórmula de Alberto Fernández del 12,42, está claro que la desaceleración de la inflación, la retracción de algunos precios de la canasta básica, las condiciones de que aparezca el crédito, de nuevo el crédito como factor de desarrollo, y la apertura y la reparación o la reactivación del sector inmobiliario a través de la derogación de la ley de alquileres, por ejemplo, nos da cuenta que toda mejora va a ser insuficiente en cuanto a los niveles de la crisis. Pero esto es lo que se puede, esto es lo posible. Por eso es importante señalar con mucha tranquilidad. Este bloque va a hacer que los esfuerzos, y va a votar siempre para que los esfuerzos de los jubilados, de los trabajadores, de los sectores que menos tienen, sean lo menor gravosos posible. Pero eso no se puede hacer, señora presidenta, si este Congreso es el mismo que le niega al gobierno de Javier Milei la ley que necesita para poder recuperar los ingresos, por ejemplo, del impuesto a las ganancias. Ingresos que se quitaron con otra política demagógica del mismo responsable, de Alberto Massa, como les decía, titular del ANSES, jefe de gabinete, luego candidato. Sin ponerse colorados, se le niega a este gobierno la ley Bases, y me extraña mucho que además quienes dicen defender a los jubilados en el bloque de senadores sean unos de los principales opositores a que la ley Bases pueda sancionarse y ponen su voto como prenda de negociación para determinadas cuestiones políticas que la verdad nos han hecho mucho daño en la Argentina en las últimas décadas. A Raúl Alfonsín, durante los primeros 6 meses se le aprobaron 30 leyes en este Congreso, a Néstor Kirchner 14. A Cristina Kirchner se le aprobaron 11 emergencias en 6 meses. A Menem 7, a Cristina Kirchner 6, a Alberto Fernández 5, a Mauricio Macri 4 y a Fernando de la Rúa 1. ¿Pero saben cuántas a Javier Milei? Ninguna. Por eso la conclusión, y con esto cierro, señora presidenta, estos proyectos que parecen loables y que se venden como que hay algunos bloques que quieren proteger a los jubilados más que otros, lo que en definitiva hablan es de un intento de que el plan de estabilización económica del Gobierno de la Libertad Avanza fracase. Nosotros desde el PRO no vamos a ser cómplices, de esa jugada. Nosotros desde el PRO estamos con el 50% de la gente que tiene esperanza que alguna vez en la Argentina las cosas sean diferentes, que el que trabaja pueda tener una jubilación digna, que el que no roba pueda tener haberes jubilatorios para llegar a fin de mes y no que los que se la robaron y se la fugaron toda terminen con los recursos en sus manos sin ponerse ni siquiera colorados de los millones de pesos que hoy van a sus bolsillos y que tendrían que estar, por lo menos, con dignidad, después de toda la que se robaron, en manos
de los jubilados, de los maestros, de los trabajadores, que son los que menos tienen. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señora diputada.